creo que todo el mundo sabe del tema. Este se llama Juan Vicente Martínez, es el psicólogo forense del Poder Judicial. Se fue a NPI y le estaban haciendo una entrevista. El tipo estaba con la manga remangada y le sacaron, o sea, esa foto que ustedes ven ahí con esa esvástica que ustedes ven ahí. A partir de esto, estimados amigos, el Centro Simón Wiesenthal de Buenos Aires mandó una, no sé cómo llamarlo, un posteo en redes sociales que fue tomado por la ministra Carolina Yáñez, que a partir del posteo le mandó a este señor a un sumario. Y a partir de ahí empezamos todos y esto se armó un quilombo. Así que, pero yo creo que está justificado el quilombo. Alejandra Peralta, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Tanto tiempo. ¿Verdad? No sí. Tanto tiempo, pero... Más o menos, yo ya te extrañaba. Sí, yo también. ¿Y qué es lo que es eso que te mudaste de oficina, no sé qué historia? Nada, estamos con el estudio jurídico. ¿Viste? Marlo Peralta. Y Ezequiel, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Alejandra, Enrique. Saludos para ustedes y para la audiencia. Bueno, Alejandra Peralta. Te cuento que yo le llamé a la ministra Carolina Yáñez de la noche, no nos atiende. Leí un posteo tuyo diciendo que la medida está justificada, la medida de la ministra de la Corte, o entendí eso yo al menos, así que soy todo oído. No, todo lo contrario, Enrique, dice que la medida es desproporcional. ¡Wow! Me encanta. Dale, contesté. Sí, Bueno, no, justamente al final del tuit aclaro yo que la medida que tomaron de abrir un sumario resulta desproporcional. ¿Por qué? Porque para la intervención para la intervención del Estado, sea a través de la vía administrativa, sea a través de la vía civil o sea a través de la vía penal, se necesita, cuando se va a restringir un derecho tan preciado como es el de la libertad de expresión, se necesita cumplir con ciertas condiciones, ciertos requisitos, ¿verdad? Y en primer lugar necesitamos una base legal, necesitamos una ley. Y ya partiendo de esa base no tenemos una ley que prohíba expresamente hacer apología al odio racial, al odio nacional. Lo tenemos consagrado en la Convención Americana, ¿verdad? Lo tenemos el derecho protegido en la Constitución Nacional y la restricción está sumamente clara en el artículo 13.5 de la Convención Americana, pero no tenemos en Paraguay una ley contra toda forma de discriminación. Entonces, el artículo 7.5 dice, estará prohibida. Para poder restringir este derecho necesitamos, en primer lugar, una ley, una base legal. Luego necesitamos que cumpla un propósito legítimo, es decir, que sea que el derecho que se intente proteger sea preponderante con el derecho que se está restringiendo. Y que eso tenga una base convencional, ¿verdad? Que sea un derecho protegido en la Convención Americana. Que sea proporcional y que sea absolutamente necesario. Cumpliendo con esos requisitos, entonces sí podemos establecer una restricción, ¿verdad? Y ya comenzamos con el primer tropiezo, que es la base legal. No existe. Entonces, tomar ese tipo de intervención contra una persona sí resulta desproporcional. Esa es la palabra que utiliza, digamos, el sistema interamericano, el sistema universal de protección de derechos humanos para en los casos en los que la medida... Te pido solemne y pública disculpa por haber entendido todo al revés lo que vos dijiste. Así que no va a ser la primera vez ni la última. Así que bueno, Ezequiel, tu opinión, por favor. Porque también leí tu tweet, porque tu tweet es un libro. Así que convengamos que... es porque le pago a Elon. Yo no. Un poco caro. Yo caí en las fauces del capitalismo. Está bien. ¿Qué voy a hacer? Bueno, este señor, estimado amigo, escribió un tweet sobre el tema, pero el tweet mide 300 páginas. Así que somos todos oídos también aquí. Básicamente lo que dijo Alejandra son los estándares del sistema interamericano aplicados a la realidad de Paraguay. ¿Cierto? No tenemos una ley que abarque esta situación específica. Y si la tuviéramos, bueno, tendríamos que estudiarla muy en detalle, porque estaríamos hablando de una situación en la cual se está poniendo una excepción a la libertad de expresión. Y cuando se ponen excepciones a la libertad de expresión, la interpretación debe ser restrictiva.
lastimosamente en estos últimos tiempos se apela al concepto de discurso de odio de una manera muy vaga, muy amplia y muy descuidada. Y básicamente el tweet que hoy publiqué al final creo que explica en términos bastante sencillos qué es lo que es discurso de odio. Y puse un ejemplo que de hecho es el caso paradigmático en materia de discurso de odio en los Estados Unidos, y fue justamente una época de promoción de las libertades civiles y justamente de anulación de las leyes de segregación. Pero en ese marco, en esa época, hubo un personaje del Ku Klux Klan que llamó a una estación de televisión y les dijo: vengan a filmar la marcha que vamos a hacer con una marcha del Klan. Entonces la televisión filmó a estos racistas profiriendo todo tipo de discurso racista, contra judíos, contra negros, hablando de la supremacía de los blancos caucásicos de Estados Unidos y toda la cuestión. Este señor fue procesado en base a una ley del estado de Ohio que era de principios del siglo pasado, que criminalizaba el sindicalismo violento. Básicamente había sido para una ley rompehuelgas. Se le aplicó esta norma porque tenía justamente quien incitara a la violencia podía llegar a ser sancionado. Fue condenado en primera, en segunda instancia por la Corte Suprema del Estado y llega a la Corte Suprema. La Corte Suprema les dice: miren señores, si hay una incitación o una apología a cometer actos ilícitos, lo que se requiere para poder restringir esta apología o esta incitación es que el daño el hecho ilícito sea inminente o sea de consecuencias graves. De lo contrario, no. Entonces, ¿qué implica esto? Hay muchos taurones, porque otra cosa no les puedo decir, que les gusta ponerse cosas de nazis, o saldrán otros con, no sé, la hoz y el martillo, y saldrán otros con cualquier símbolo, digamos, de regímenes que han causado genocidios, o porque se identifican o porque son realmente imbéciles. Pero el tema es que en una sociedad democrática los imbéciles tienen tanto derecho como nosotros. No hay un estándar de imbecilidad mínimo por el cual se deja de tener derechos. Así mismo. Y como también mencioné en el tuit de hoy, esos imbéciles, sobre todo los fascistas, los nazis, son el constante recordatorio que tenemos de la bajeza a la que puede llegar la humanidad. Y está bien que los señalemos, pero de esta manera, diciendo que son imbéciles. Así no. No cercenándoles derechos. Es un ámbito sobre discusión pública que puede ser intenso. Como siempre decimos acá, la libertad de expresión no es un derecho de señoritos ingleses. El pueblo es el que lo ejerce. Y el pueblo es muy educado o es muy boca sucia, pero es pueblo. Entonces, unos podrán decirlo de manera más elegante, otros podrán decirlo de manera más brutal, pero ese es el discurso. Entonces, ¿podemos señalarlos a los nazis y decirles que son imbéciles y que son fachos? Sí, claro, por supuesto que podemos hacerlo. Ahora, quitarle derechos, ahí es donde entramos en una zona complicada. Sí, ahí es donde tenemos que todos entender que existen tres tipos de discursos, ¿verdad? Existen discursos protegidos por la libertad de expresión. Todo lo que yo pueda decir, todo lo que yo pueda mostrar es la regla general. Tenemos discursos que están especialmente protegidos por la libertad de expresión, son aquellos emitidos en contextos electorales, por ejemplo, donde existe un interés sumamente importante del pueblo que tiene que formar su opinión. Entonces, todo lo que se debata ahí, incluso cuestiones privadas de los candidatos, son discursos que temporalmente están sumamente protegidos. Los que refieren a funcionarios públicos también y cuestiones de interés público. Y luego tenemos discursos que no están protegidos por la libertad de expresión. ¿Qué quiere decir eso? Que son discursos que admiten restricciones y algunos censura. ¿En qué caso? Por ejemplo, en nuestro artículo 29 de la ley del Código de la Niñez y la Adolescencia se establece una prohibición expresa de publicar
los nombres, los datos del niño o niña víctima o que haya participado en un hecho punible, ¿verdad? Por la protección, por el interés superior del niño. Ahí sí estamos estableciendo una especie de censura porque estamos prohibiendo algo antes de que se difunda, ¿verdad? Y eso está bien claro. Y el otro, digamos, espectro protegido por la Convención Americana en el artículo 13 son justamente aquellos discursos que de alguna manera son una apología al odio o que pueden generar una violencia real, que tenga esa entidad de producirse.